Empezar, Jocelyn. Muy bien, buenas noches con cada uno de ustedes. Esta es nuestra primera VICA del año 2023 y lo que tenemos en mente, la idea que está en nosotros y todos debemos entender que en este año, si queremos crecer, debemos evangelizar. Por eso el lema es evangelizar para crecer. Si quieres tener una célula, necesitas proponerte evangelizar. Quieres que tu grupo crezca, hay que evangelizar. Quieres que el culto crezca, hay que evangelizar. Quieres que los matrimonios o los varones o las mujeres crezcan, hay que evangelizar. Nosotros no nos vamos a multiplicar en 3 o 4 personas, son nuevas personas que tienen que venir. Y entonces la semilla se ha puesto en la tierra y ahí brota, crece y brota su semilla y sigue para adelante. Yo compré la vez pasada una maceta con unas flores amarillas. Bueno, mi hijo lo regaló a mi esposa y un día se secó la planta. Yo dije, ya se secó, ya se murió. Y una hermana que va a apoyarnos en la casa vio unas hojitas pequeñas que salían. Yo pensé que era mala hierba. Me dijo, no, pastor, las semillas que ha caído de esa planta están brotando ahora y va a crecer. Y así fue. Pasó unas semanas, estaba más grande. Pasó unos 2 meses. Nuevamente las plantitas crecieron y estaban brotando flores amarillas. Y gracias a que se multiplicaron. Y eso va a pasar con cada uno de nosotros. En esta noche, entonces vamos a estar pensando en eso y todo el año vamos a estar pensando en esto, que nosotros necesitamos evangelizar para poder crecer. De lo contrario, no vamos a avanzar como iglesia. Les dije el año pasado, ¿no? Hay algo interesante que está pasando en la iglesia. Hay una especie de un nuevo espíritu, que se está generando un movimiento. Eso es lindo, ¿no? Eso es lindo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Y por eso algunos que están recién entrando, vamos a ir repasando algunas cosas. Por ejemplo, hoy día vamos a ver este texto bíblico de Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13, pero específicamente vamos a estar describiendo estos 5 ministerios en la iglesia. Algunos han discutido bastante diciendo que estos son dones y otros dicen que son ministerios, pero lo cierto es la función de estos ministerios aplicado a la iglesia convierte a una iglesia dinámica, una iglesia que todos empiezan a servir y los creyentes empiezan a madurar, como dice los versículos más adelante. Y entonces el texto dice, por ejemplo, y él dio a algunos el ser apóstoles, hablando del Señor Jesús, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hablando de los dones que el Señor ha puesto en la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo resume 5, no toca otros dones, toca estos 5. ¿Y para qué Dios? Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué más dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este texto bíblico? Es que hay ciertos dones que hacen ciertos ministerios en la iglesia y estos ministerios capacitan a los creyentes, a los santos, y los creyentes sirven, hacen el ministerio de la iglesia. ¿Y hasta cuándo? Dice, hasta que las personas que lleguen a la iglesia comienzan a crecer espiritualmente, comienzan a ser
como pequeños Cristos. Eso es nuestra función en este tiempo, ¿no? De poder nosotros ir implementando los ministerios, ir capacitando y también ir ayudando a crecer espiritualmente. Ahora, por ejemplo, el apóstol Pablo describió a los apóstoles. Los apóstoles en el original significa enviados. Y por eso, un apóstol es uno que ha sido enviado por el Señor Jesús. Como en esta imagen ustedes pueden ver, son dos personas que están saliendo en una dirección. Y el Señor Jesús los envió de dos en dos. Entonces, si en este tiempo nosotros quisiéramos rescatar el ministerio de apostolado, eso es enviar, los enviados, que puede ser que van a abrir una casa, que van a predicar a un distrito, que van a predicar a otro país, pero la iglesia enviándolos. El Señor Jesús envió a los discípulos y la iglesia también enviando. A muchos en estos tiempos se los relaciona, por ejemplo, con la labor que hacen los misioneros que son enviados por una iglesia para ir a servir a un lugar. Eso es importante. Si alguien va de un lugar a otro, lleva un mensaje. Entonces, esa labor de salir y ir al otro lugar es la función de un apóstol. Ahora, a veces llegas a un lugar y llega a un lugar donde todavía no hay personas creyentes. Entonces, la iglesia, los creyentes tienen que aprender a salir. Jesús ha dicho, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Por tanto, si queremos que la iglesia pueda crecer, entonces nosotros necesitamos entender que el Señor ha enviado, nos envía a nosotros a salir de nuestras cuatro paredes. Esa es la tarea de un apóstol. Ahora, el siguiente que menciona aquí es profetas. Y entonces, algunos en estos tiempos hemos escuchado por la televisión, ahí está el apóstol, que es el papá de la iglesia, y ahí está el profeta, el visionario, y entonces, y en algunos han dicho, es el apóstol, profeta y sacerdote, además, entonces, hay muchos nombres que han dado, pero no necesariamente encajan. ¿Qué es un profeta? Un profeta, como Moisés, era uno que estaba en la presencia de Dios y bajaba hacia el pueblo para hablar de parte de Dios. Entonces, un profeta es un vocero de Dios, el que habla de parte de Dios. Y entonces, aquí, ¿cómo se da ese ministerio en la iglesia? Si nosotros salimos y estuvimos con Dios, entonces tenemos un mensaje de parte de Dios para entregar al pueblo, a las personas. Los profetas aparecían, por ejemplo, Jonás es un ejemplo, que apareció en Nínive, que era toda una ciudad de perdición. Entonces vino diciendo, Nínive va a ser destruida. 40 días estuvo predicando. La gente escuchó ese mensaje, Dios le envió y se arrepintió. Entonces, eso es la labor del profeta, de hablar de parte de Dios, llevar el mensaje. Entonces, si una iglesia comienza a enviar, comienza a salir y comienza a hablar de parte de Dios, llamar al arrepentimiento, hablar de lo que Dios va a hacer en su vida, denunciar el pecado, entonces ya la iglesia está cumpliendo ese ministerio de ser enviado y de hablar de parte de Dios. En otras palabras, está actuando como un apóstol, está actuando como un profeta. Ahora, pero si un creyente, por ejemplo, no lee la Biblia, un creyente no ora, no crece, nunca va a querer hablar de parte de Dios. Cuando le dice, habla, no, me da roche, dicen algunos. No, me da miedo. No, ¿qué voy a decir? Me van a avergonzar. Entonces, el profeta no tenía miedo, no tenía temor. Él estaba dispuesto a morir porque estaba más interesado en ser fiel, en entregar el mensaje. Y algunos, por eso dice Hebreos,
Unos fueron aserrados, otros cortados. ¿Por qué? Porque la gente no le gusta escuchar. A Jeremías, por entregar el mensaje, lo metieron a un pozo. Eso es la tarea del profeta. En tercer lugar, la Biblia habla, por ejemplo, de evangelistas. Ahora, evangelista es uno que habla buenas noticias. Entonces, por eso el evangelista se puede considerar un mensajero de lo bueno. El profeta, más que de lo bueno, es para hablar de juicio, de arrepentimiento. El evangelista es aquel que lleva un mensaje, que pone la semilla diciendo, no, esto viene de parte de Dios. Y entonces comienza a mostrar la parte negativa, comienza a mostrar la parte buena también de parte de Dios. Pues como Romanos, por ejemplo, ¿no? Los primeros 3 capítulos de Romanos, ¿qué enseña? Lo que enseña es el pecado, del homosexualismo, del juicio de Dios que viene, y no hay ninguno. Y el capítulo 4, ya Romanos comienza a hablar, por ejemplo, de la justicia que viene por la fe, y hasta Romanos capítulo 7, ¿no? Entonces, y en Romanos capítulo 8 comienza a mostrar la nueva vida en el Espíritu. En Romanos capítulo 12 ya comienza a aconsejar cómo debe ser nuestra conducta en nuestra sociedad. Pero empieza así, con juicio. Y ese es el evangelista. Disculpen la bulla, hermanos. Por acá están penando. Entonces, nosotros necesitamos entender eso, ¿no? La labor de un apóstol, de un profeta, de un evangelista. Y eso todo se hace en la iglesia. La iglesia tiene que enviar. Los creyentes tenemos que salir. Los creyentes tenemos que estar con Dios. Los creyentes tenemos que hablar de parte de Dios. Los creyentes tenemos que hablar la buena noticia que hay para el pecador que ha caído, que está viviendo en condenación. Tenemos que hacerle ver su pecado y tenemos que hacerle ver la buena noticia que Cristo vino para salvarlos a cada uno de ellos. Entonces, nosotros no solamente vamos a cumplir esa función de evangelistas. Ahora, hay un don específico, por ejemplo, que algunos tienen ya, Dios les ha llamado para hacer un ministerio evangelístico, por ejemplo, de púlpito, de predicación en masa. Ellos se paran, cogen un micrófono y hablan, por ejemplo, a las personas y hacen un llamado, las personas responden, porque es un don que tienen. Pero todos nosotros podemos evangelizar de uno en uno. Cuando estoy hablando de ese ministerio de evangelista, estoy hablando de alguien que verdaderamente predica la palabra. No de los que ahora se llaman profetas, que se llaman apóstoles, que se llaman un ministerio de unción. El otro día yo leía, por ejemplo, un artículo que habían escrito de Billy Graham, y el mismo Billy Graham no es sino Benny Hinn, y decía, por ejemplo, el mismo Benny Hinn, cuando yo era joven, decía, yo veía cómo en algunos seguía obrando la unción a pesar de vivir una vida de inmoralidad. Entonces, él entendió que no importa que vivas en inmoralidad, tú vas a seguir actuando en unción, haciendo tus milagros, tu poder. Y ahí uno puede entender un poquito muchas de las cosas que se hace ahora en televisión, de los teleevangelistas. No es un mensaje de arrepentimiento, no es un mensaje de profeta verdaderamente, sino son teleevangelistas que buscan y enseñan cosas que no necesariamente ayudan a la salvación de las personas. Ahora, ¿qué más? Aparte de evangelista, encontramos otra función más que se debe dar en la iglesia, y Pablo cita pastores. Bueno, pastores, como está ahí en la imagen, es uno que
cuida, guía y alimenta ovejas. Y esa es la tarea, por ejemplo, pues también es un don que Dios da a las personas para cuidar una congregación, para dirigir una congregación, pero a la misma vez Dios pone también esa misma carga, ese mismo deseo en personas para cuidar una oveja, dos ovejas. Y entonces el que aprenda a cuidar dos ovejas, tres ovejas, podrá también cuidar 6 ovejas, podrá cuidar 10, podrá cuidar 20, podrá cuidar 100. Y entonces así se empieza. Y eso es lo que debe haber en la iglesia. Entonces, por mi caso, por ejemplo, yo no sabía qué don tenía, pero he descubierto que tengo el don de pastoreo, también tengo el don del evangelismo, en segundo lugar. Y entonces, y en tercer lugar, me doy cuenta que tengo el don de la enseñanza. Otros tienen primero el don de la enseñanza y en segundo lugar el don de la administración o tienen el don de la consolación. Entonces, de los dones hay uno primario y uno secundario. Les digo esto porque voy a enseñar el curso de dones espirituales en el siguiente mes. Vamos a ver el horario para que muchos de ustedes que no saben qué don tienen, entonces ya puedan ir preparándose para estudiar ese curso. Ahora, ¿qué más? Entonces ya encontramos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y aquí dice maestros. Estas personas sí son personas muy, muy importantes en la vida de una iglesia. ¿Por qué? Porque estas personas van a enseñar, van a adoctrinar. Cuando digo adoctrinar, una doctrina no es una parte de un tema, es todo un concepto completo. Por ejemplo, la doctrina del pecado. La doctrina del pecado, por ejemplo. La doctrina de la salvación. La doctrina del Espíritu Santo. La doctrina de la Biblia. Todo eso son temas bastante amplios. Y entonces, el maestro, el que tiene ese don de la enseñanza, es un maestro, puede entender, pero más que entender, puede explicarlo con claridad, puede explicarlo con sencillez. Algunos tienen mucha capacidad de entendimiento, pero no tienen mucha capacidad de hacerse entender. Y entonces ahí fallan. Tal vez porque todavía alguien necesita ayudarle, orientarle. No es que no son maestros, sino que tal vez necesitan que alguien les ayude todavía a entender cómo mejorar. Y por eso un apóstol puede ser maestro, un pastor puede ser maestro, un apóstol puede ser evangelista también, un pastor puede ser también profeta, porque hay pastores que han podido discernir los tiempos y han podido hablar a la congregación lo que se avecina para la iglesia, lo que se avecina para el país, y han hablado con claridad. En la Iglesia Alianza, por ejemplo, hay un hombre que muchos lo citan, los teólogos, los escritores, su nombre es A.W. Tozer, ha escrito varios libros y él lo consideran como un profeta de Dios porque ha podido hablar de tiempos futuros y de lo que iba a pasar en la iglesia. Y un hombre sencillo, pero que Dios le usó mucho. Todo depende de nuestra comunión con el Señor. Los maestros, por ejemplo, en la época griega, romana, se sentaban y tomaban a veces al hijo del amo o un discípulo y comenzaban a formarle, a instruirle, a preparar en música, en arte o en ciencia. Pero ahí estaban los maestros dedicados en levantar nuevos profesionales. Y en este caso en la iglesia, los maestros lo que buscan es formar
discípulos de Jesús por medio de la palabra. Y a veces muchos de nosotros todavía no entendemos muy bien ciertas doctrinas bíblicas. Por ejemplo, algunos dicen, pastor, ¿soy salvo o no soy salvo? Pastor, ¿a dónde vamos a ir cuando nos morimos? Ya tienen 20, 30 años en la vida cristiana y todavía no entienden. Puede ser por dos razones. Uno, nunca le han enseñado bien, o él nunca prestó atención a esto. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos practicar en la iglesia. Esa función, ese trabajo de apóstol, ese trabajo de profeta, ese trabajo de evangelista, ese trabajo de pastor, ese trabajo de maestro. Si estos 5 ministerios comienzan a funcionar en una iglesia, de hecho Jesús ya dijo, los santos van a ser capacitados y los creyentes van a empezar a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en la iglesia, poco a poco, vamos a ir tratando de ayudar en estas áreas. ¿Qué más? Ahora, ¿cuál es el propósito de los ministerios? Efesios dice, capacitar a los santos. Ahora, aquí ustedes tienen 2 imágenes. Uno es el teclado de una computadora que está resaltado en rojo, una tecla que dice reset, y abajo, si algunos no se han dado cuenta, abajo tenemos una sala. ¿Y cómo está la sala? ¿Ordenada o desordenada? ¿Cómo está la sala? ¿Está como tu sala o no está como tu sala? Desordenada. Está desordenada. Ya. Entonces, cuando se trata de el propósito de los ministerios, capacitar es equipar, perfeccionar, ajustar. Y entonces, por ejemplo, si la sala está desordenada, necesitamos para que se vea agradable, funcionable, necesitamos que todas las cosas estén en su lugar, que todas las cosas estén correctamente. A veces la sala puede estar vacía, necesitamos ir colocando un mueble, una silla, para que la casa esté equipada. Entonces, una de las cosas, de las aplicaciones del término capacitar es eso, ¿no? Equipar. Y también el otro otra imagen de reset, y algunos han dicho, ¿no? Que en la iglesia lo que hacemos es resetear al pecador que llega. Viene un pecador a la iglesia, entonces con el mensaje que llevamos, con la palabra que le enseñamos, el Espíritu Santo cuando obra hace que vuelva un reseteo en su mente, en su corazón, y vuelva al estado original, en ese estado de comunión con Dios. Eso es lo que hacemos en la iglesia, llevar a las personas a que puedan tener una relación especial en ese estado original que cuando fuimos creados. Y todo eso lo hacemos por medio del Señor Jesús. Entonces, eso es lo que necesitamos en la iglesia, ¿no? Capacitar a algunos que recién llegan, ayudarles a resetear su mente, su corazón con la palabra. Y en algunos casos, creyentes que recién empiezan, entonces ayudarles a ordenar su casa, por medio de la palabra. Y tal vez alguien no me está entendiendo, esto es de manera figurativa para su alma, porque usted puede decir, no, mi sala está ordenadita, no tengo que ordenar nada. No, estamos hablando de la vida espiritual, la parte mental, emocional de la persona. Ahora, ¿cuáles son los resultados de los 5 ministerios en la iglesia? Bueno, dice, esta es la obra del ministerio. Entonces, obra del ministerio es el trabajo, el servicio en la iglesia. ¿Qué significa? Muchos hermanos involucrados en el servicio.
Para eso existe el servicio, la función de apóstol, profeta, evangelista, pastor y más, para que muchos hermanos estén involucrados en el servicio. ¿Qué más? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchos hermanos estén identificados con la iglesia, ya puedan decir, yo soy de la iglesia. En este caso, por ejemplo, nosotros necesitamos trabajar para que los hermanos puedan identificarse con Cristo, porque somos cuerpo de Cristo. Pero a la misma vez también para que los hermanos sientan una identidad, soy de la iglesia, Alianza Cristiana y Misionera China, después del pueblo libre. Entonces, puedan querer servir, trabajar, porque hay muchas personas que no se ponen la camiseta de su iglesia y no trabajan, no sirven. Entonces, por eso habla aquí de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué más dice? También para la unidad de la fe. O sea, estos 5 ministerios va a hacer que muchos hermanos estén involucrados. Va a hacer que muchos hermanos estén identificados. Pero también va a hacer que muchos hermanos estén pensando igual que Jesús. Por eso es que estamos tratando siempre de enseñar acerca de Jesús. A veces en muchas iglesias no se habla mucho de Jesús. Se habla de cualquier cosa, pero menos de Jesús. Y nosotros necesitamos ayudarle a conocer a Jesús cada vez más, más y más. En cuarto lugar, dice, para que tengan el conocimiento pleno de Jesús. ¿Para eso qué significa? Para que muchos hermanos estén disfrutando de Jesús. Eso es lo que queremos. Estén involucrados, identificados, pensando igual que Jesús, pero sobre todo disfrutando de Jesús. Y al final, este texto bíblico de Hebreos 4 dice, la plenitud de Cristo. Plenitud significa lleno, completo. Y entonces, ¿Cristo qué es lo que quiere? Estar o darnos cada vez más de Él, poner más de Él en nosotros. Y por eso decimos muchos hermanos llenos del Señor Jesús. Eso es la meta final, que las personas puedan decir, gracias Señor, como algunos han dicho, ¿no? Nada quiero en este mundo, solo a Jesús. Por eso algunos han dicho, ¿no? Si tienes a Cristo, lo tienes todo. No tienes a Cristo, no tienes nada. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia, ¿no? Que los hermanos un día puedan sentirse tan satisfechos, pero también tan llenos de Jesús y puedan anhelar su regreso, puedan anhelar adorarle, puedan anhelar adorarle, servirle. ¿Qué más quiero decirles en esta noche? Y para algunos que padecen un poquito de comprensión o de memoria, entonces vamos a recordarles un poquito nuestra nuestra visión. Como visión queremos llegar a ser una iglesia consagrada con discípulos auténticos del Señor Jesús que viven la gran comisión. Este pensamiento abarca muchas cosas en nuestra vida, pero eso es lo que leímos en el texto y eso es lo que queremos ser, que podamos como iglesia contar con discípulos auténticos que se identifican, piensan, amen, sirvan al Señor Jesús y vivan conforme al Señor Jesús. ¿Qué más? Nuestra misión, ya hemos dicho, que si nosotros somos una iglesia para la familia, nunca hay que perder de vista eso. Queremos ganar al papá, a la mamá, a los hijos, a los yernos, a las nueras, a los sobrinos, a los nietos, a los bisnietos, a todos. Y ahora, en una familia, no todos son sanitos. Por eso muchos dicen, no, esa es la oveja negra de la familia. A esa oveja negra queremos llegar un día, ganarlos con la palabra del Señor. Por eso nosotros
nos dedicamos a evangelizar familias, a discipular nuevos líderes, a crecer a través de los hogares y a practicar las disciplinas espirituales. Entonces, eso ya para recordarles nada más. ¿Y qué más? A ver. El 2023 ya les dije que es evangelizar para crecer. Quisiera que esto ustedes puedan recordar. Nosotros necesitamos crecer en grupos pequeños. O sea, si teníamos 15 grupos pequeños, en este año 2023 quisiéramos tener más grupos pequeños. Crecer en membresía. En este año creo que terminamos como con 90 miembros, pero sería lindo que el otro año podamos pasar de los 100 miembros. Cuando digo miembros, son personas que se han bautizado y se han añadido como miembros locales a la iglesia. Ahora, hay algunos que se pueden morir, otros que se pueden ir de viaje, es normal eso, pero nosotros tenemos que seguir evangelizando, discipulando, bautizando para crecer en membresía, crecer en liderazgo. Por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de personas que están sirviendo, pero los que se han bautizado tenemos que ir involucrándolos y que mientras más liderazgo tengamos, vamos a poder sostener mejor a la iglesia. Por ejemplo, crecer en cultos. Tenemos el culto en idioma chino, tenemos el culto en idioma español, pero eso no va a ser suficiente porque es en un horario que no va a permitir crecer mucho con el tiempo. ¿Por qué? Nuestro estacionamiento en la iglesia ya queda completo cuando llegan más personas. Imagínense que lleguemos a ganar más personas y le invitamos a la iglesia. Comienzan a venir con más carros. ¿Dónde van a poner sus carros? No va a haber. Entonces, vamos a decir, hermano, ven en taxi, no vengas en tu carro. Algunos dicen, no, en taxi no voy porque me van a robar. Entonces, estamos orando para que nosotros podamos tener un culto en horario de la tarde para algunos que por A o B no pueden venir en la mañana, pero sí pueden en la tarde. Y entonces, si hay 15 o 20 que puedan venir en la tarde, les atenderemos a ellos y ellos no dejarán de crecer espiritualmente. Será un poquito más de esfuerzo para nosotros los pastores, los que servimos, pero será una bendición para la iglesia. Crecer en asistencia, por ejemplo. Nosotros estamos avanzando poquito a poco en la asistencia. Desde que empezó la pandemia, fracasamos un montón en asistencia. De ahí cuando volvimos, no me acuerdo mucho, la primera vez creo que nos reunimos 13 o 15 personas en la iglesia y después llegamos a 20, 25, 40. Ya, ahora ya estamos manteniéndonos en 50, 53 en castellano y en chino están ahí entre 28 y 30, por ejemplo, ¿no? Entonces ya en presencial, eso es bueno, pero necesitamos ir creciendo. Lo ideal sería que en este año, por ejemplo, tengamos en castellano una asistencia de 100 y en chino por lo menos unos 40. Entonces, podríamos decir que tenemos ya 140 personas en la iglesia. A eso tenemos que llegar en el culto presencial. Ahora, hay muchos que ven el video de los cultos grabados, muchos ven virtual, pero nosotros vamos a pensar siempre en lo presencial. Lo virtual es más o menos como nuestra alma. Sabemos que está ahí, pero no lo vemos. Entonces, pero necesitamos pensar en lo presencial. Y crecer en el compañerismo. Yo creo que en este año vamos a tener una o dos fechas para poder salir como iglesia a algún lugar y, no sé, comer, pasear o jugar. Vamos a ver a qué lugar podemos salir y en un evento bonito vamos a salir y organizarnos y pasar un bonito tiempo, ¿no? Ahora hay muchos lugares para poder ir y vamos a hacerlo en este año. Entonces, algunos seguro que se están alegrando, los que les gusta pasear. Entonces, ahí estaremos. Ahora, para ir terminando, quiero que ustedes puedan pensar en esto.
Son solamente 15 que han entrado hoy día. Debían entrar más. Pero esta tarea le voy a dejar al encargado de niños, de adolescentes, de jóvenes, de mujeres, de varones, de matrimonio valiosos, de matrimonio de pacto. Por ejemplo, van a tener que llenar cada uno esto. Decisiones. ¿Cuántas decisiones quiero tener en este año 2023? No vayan a poner 1, 2, porque eso lo hacemos aunque sea dormido. Hasta dormido podemos ganar una decisión. Entonces, tenemos que poner cuántas decisiones queremos tener. Si es 10, si es 15 o 20. Y ahora también hay que poner al costadito cuántas de esas decisiones queremos ver bautizadas. Normalmente es, si hay 3 decisiones, por lo menos 1 llega al bautismo. 3-1. Entonces, si tienes 15 decisiones, por lo menos 3 bautismos tienes que pensar. El liderazgo, por ejemplo. ¿Cuánto tienes ahora? Hay que pensar en sumar por lo menos un 30% para fines de diciembre. Para fines de diciembre de 2023, por lo menos sumar un 30% más de líderes que puedas tener en tu zona. Y si tienes, vamos a trabajar grupos pequeños. Dice, no tengo mis células, mi Grammys, mi GDA. Entonces, ¿cuántos quisiera tener a fin de año? 2, 3, 4, 5. Y esto es lo que ustedes necesitan trabajarlo en sus reuniones de zona. Y por eso les he puesto ahí, para que cada uno de ustedes pueda, cuando se reúna con su líder de zona, y puedan ir pensando. Y para la siguiente VICA, entonces ya tendremos una estadística. Sumaremos tantas decisiones vamos a tener, tanto bautismo vamos a tener, tanto liderazgo y tantos grupos pequeños. ¿Por qué? Porque esto va a ser una conversación, un acuerdo de zona, del encargado de zona con ustedes, para que de esa manera ya tengamos una meta más real, más medible. Y eso yo les animo a cada uno de ustedes. Muy bien, yo he terminado aquí en esta parte y ahora voy a pedirles a ustedes